Ha llegado una nueva actualización de Procreate y como es una de las aplicaciones que más se han utilizado en los últimos años y es la favorita de muchos, decidí traer las novedades de esta aplicación. Entonces, si a ti te interesa saber todo lo nuevo que trae esta aplicación para los artistas que la utilizan diariamente, o si simplemente te gusta el chisme, este video es el tuyo. Quiero agradecer al equipo de Procreate por permitirme tener acceso a la beta de la aplicación antes de que saliera, porque sí, ya la actualización salió. Tristemente perdí la novedad, perdí el hacer un video con las novedades, pero es que la semana pasada de verdad estaba muy cansado. Pero te vengo a contar, por si acaso si no te has dado cuenta, no has actualizado o no entiendes muy bien qué es lo que trae de nuevo esta actualización de Procreate, te voy a contar todos los detallitos. Una de las cosas más importantes que trae esta actualización es que rediseñaron completamente el motor de los pinceles y además de modificar todo el motor de los pinceles, hicieron uso de ellos otorgándonos una nueva colección de pinceles. En esta oportunidad estos pinceles están hechos por Kyle, que era una persona que trabajaba en Adobe anteriormente y ahora trabaja junto a Procreate. Él se fue de Adobe simplemente porque Adobe está teniendo algunas políticas en cuanto al uso de la inteligencia artificial con las cuales él no está de acuerdo y por ello renunció y fue contratado por Procreate para trabajar junto con ellos en esta nueva colección de más de 150 nuevos pinceles. Y de verdad, genuinamente los pinceles están muy bonitos. Ya yo conocí a este creador de pinceles porque el pincel principal que utilizo en mis ilustraciones está basado en las configuraciones de uno de sus pinceles. Yo descargué un par, vi uno que me gustó mucho, pero no me gustaba mucho la textura que dejaba y en base a las configuraciones de su pincel yo realicé el mío propio. Entonces ya estoy muy familiarizado con lo que es el trabajo de Kyle y me encanta lo que hizo con los nuevos pinceles que trae junto a Procreate con esta nueva actualización, porque de verdad están muy buenos. Hay ciertos pinceles que tienen esa vibra tradicional muy bonita, esa variación de color acerca mucho el digital a lo que es el tradicional. Obviamente nunca va a ser lo mismo, pero lo acerca bastante. Otra de las novedades que llega con esta actualización es el hecho de poder organizar tus pinceles de una forma más cómoda. Antes tú tenías simplemente una lista de pinceles enorme y ahora vas a poder agregar bibliotecas personalizadas, donde vas a poder organizar los pinceles como tú más prefieras. Y además de eso, vas a poder cambiarle incluso el icono de cada uno de los grupos de los pinceles para así identificarlos de una manera más correcta y más fácil. Esto es como la novedad más potente que de verdad trae Procreate para esta nueva actualización, que es mejorar el motor de pinceles, la organización de pinceles y además de eso agregarle el respaldo de todos estos pinceles que anteriormente no se podía. Y además de eso, nada más. Eso es todo. Es una actualización de verdad muy pequeña porque pasó de las 5.3 a las 5.4. No es una gran actualización, pero siento que se está dirigiendo hacia un camino, porque ya el que modifiquen todo el motor de los pinceles creo que es porque están trabajando en algo más grande que va a salir más adelante. Y no sé si este video lo están viendo personas de Procreate, porque yo igual le dejo subtítulos al inglés a todos mis videos y hay cosas que me gustaría decir y quizás expresar en cuanto a la aplicación, porque yo pasé de utilizar 100% Photoshop a utilizar Procreate como mi herramienta principal para ilustrar, pero no para maquetar las cosas, porque igual sigo dependiendo de Photoshop para eso, porque Procreate literal no está hecho para diagramar ni para maquetar cosas, porque es como muy engorroso hacerlo en aplicación, pero siento que es algo que pueden mejorar con futuras actualizaciones. Y empezamos con esta lista de deseos en mi momento más humilde o en mis delirios de grandeza de que vayan a ver este video. Creo que es bueno exigirle a las aplicaciones de ilustraciones cosas que se adapten a nuestras necesidades. Una de las cosas primordiales que hemos pedido mucho de los creadores de contenido e ilustradores es que los grupos puedan tener efecto. Actualmente, si tú tienes un grupo dentro de Procreate, ese grupo no puede tener un efecto de capa, no puede estar en multiplicar ni ninguna de esas variaciones de color, porque simplemente no se puede. Se pueden es por capas individuales, y es algo que llevamos pidiendo mucho
mucho. Además de poder tener más capas, porque es absurdo que te limiten la cantidad de capas, pero ya creo que esa batalla está muy perdida, pero creo que pueden agregar cosas como los efectos en grupos, poder agregar una máscara de recorte a un grupo, porque eso tampoco se puede, para poder agregarle efectos manualmente a la ilustración. También la herramienta de texto es mala, pero tan mala, malísima, que no entiendo por qué es así. O sea, de hecho está tan oculta que es como... porque pasa lo siguiente: si tú agregas un texto y tú quieres darle algún efecto como sesgado con la herramienta de transformación, cuando tú aplicas esa transformación, la capa se rasteriza, entonces se crea como verde el editable total de lo que es tu bloque de texto. Entonces, si tú quieres agregar una modificación a ese texto, tienes que escribirlo nuevamente, sesgarlo y ponerlo. Y es rarísimo que funcione de esa manera, porque obviamente otras aplicaciones y otros programas permiten sesgar, estirar y mover los textos sin necesidad de que se rastericen sus capas, manteniendo su cualidad de ser editable. Y siento que también está tan escondida porque saben que es malísima. Saben que la herramienta de texto es mala y lo saben. Una de las cosas que me gustaría también para lo que es la ventana flotante de color es que se agregue de alguna forma el historial de color, porque si es incómodo cuando tú estás seleccionando los colores en el círculo cromático, ir al menú para ver la paleta y poder ver lo que es el historial de color. También que no existe ningún icono para rellenar con los colores que estás seleccionando, salvo por el de la esquina, el que abre la galería de colores. Entonces es raro tener una ventana flotante para elegir un color, pero tener que irse a otra herramienta para arrastrar el color y rellenar. Es raro y no entiendo por qué no está integrada a esa ventana flotante. Una de las cosas que de verdad a mí me gustaría y me sería muy útil es poder tener las capas en una ventanita flotante, tal cual sucede con el círculo cromático, pero con las capas. Creo que eso facilitaría mucho el flujo de trabajo, lo que es el poder adaptar a tu forma de ilustrar todas las ventanitas del programa. Si ya lo hicieron con el círculo cromático, es posible con las capas, y de esa forma tú podrías utilizar el total de la pantalla sin necesidad de ir a menús, porque ya con el doble toque del Apple Pencil y con tener todo flotante cerca del área donde estás ilustrando, agilizaría muchísimo lo que es el trabajo o el flujo de trabajo en esta herramienta. Hola, aquí el Davis Editor. Me di cuenta que la aplicación me está dando un error que les voy a mostrar a continuación. Y les voy a mostrar qué es lo que yo considero que dio un paso hacia atrás. El lápiz capta la forma que estoy haciendo. Como ves, aquí es polilínea, me da un montón de opciones porque como que no captó, y el rectángulo no lo puso recto, lo puso como torcido. Miren, esto es un triángulo. Sé que aquí hay una línea recta, pero me lo toma como un cuadrado. Yo sé que en la versión anterior esto me lo tomaba de una forma más fiel. Y ya está. Creo que esos son mis delirios de grandeza, mis solicitudes, mis deseos, porque de verdad es una herramienta muy buena que siento que puede ir mejorando conforme se vaya actualizando. A mí me encantaría de verdad que agregaran herramientas de cómic, de viñetado y cosas vectoriales para poder hacer las burbujas, poder hacer las viñetas, porque me iría completamente a crear cómics a lo que es Procreate, porque actualmente crear cómics en aplicación es bastante engorroso porque las herramientas de texto son muy malas y no hay forma fácil ni intuitiva de hacer las viñetas que no sea tú dibujándolas completamente a mano. Y eso, de verdad, espero que este video te ayude. Si tienes alguna queja, algún deseo o algún delirio de grandeza en cuanto a la utilización de Procreate, alguna herramienta que te gustaría que integraran en futuras actualizaciones, si tú dejaste de usar Procreate, cuéntame por qué lo dejaste de utilizar y qué programas estás utilizando actualmente, o si nunca has probado la herramienta porque no te llama la atención, cuéntame en los comentarios qué herramientas sueles utilizar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No crean que la terapia para artistas no va a continuar, porque va a continuar. Dije la otra semana, no, dentro de 15 días, porque ahora los videos van a ser quincenales, porque siento que en cierto punto me iba a quedar yo sin nada nuevo que decir. Entonces esperen un próximo episodio de la terapia para artistas dentro de 15 días por aquí en el canal. Y también los invito a suscribirse, a darle like y activar la campanita, seguirme en mis redes sociales, que de esa manera me vas a estar apoyando muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Antes de irme, yo compré un filtro que da este efecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin filtro,
con filtro, sin filtro, con filtro, sin filtro, con filtro. Ayúdenme en los comentarios con cuál opción se quedan. Chao.